Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Hoy estamos preparándonos para nuestro mensaje de este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a empezar. Qué bueno que ya está usted ahí. Hermana Eva, Dios le bendiga. Hasta ella, a su familia. Dios les bendiga a todos. Estamos empezando. Vamos a prepararnos para el mensaje de este día. Deseamos que Dios hable a tu corazón, hable a tu vida. Que Dios te bendiga a través de esta palabra de este día. Pero también que ponga en tu corazón el deseo de hacer las cosas de obediencia al Creador. Así que vamos a estar orando a Dios y pidiéndole guianza para que su palabra cobre vida. Amén, hermanos. Bien, oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en tu presencia estamos en esta hora pidiendo tu guianza, amado Señor. Pedimos, Dios, que durante esta enseñanza de este día tú hables al corazón de cada uno de nosotros, que nos guíes, Señor, para hacer conforme es tu santa voluntad. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que das a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a estar entrando entonces a la palabra de este día. Deseamos bendecir a cada hermano que está conectado, a cada hermana que está allí ya dispuestos para oír la palabra del Señor. También, hermanos, pues saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y también a algunos pastores del área que están también navegando. Les decimos que Dios es bueno, que resistan en el nombre de Jesús y que Dios ha prometido la victoria. Bien, que Dios bendiga a todos. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Hoy quiero ir a Mateo 28, 18. Ahí vamos a empezar nuestro tema de este día. Y queremos hablar, hermanos, de llamados para predicar la palabra de Dios. Usted es llamado para predicar palabra de Dios. ¿Quiénes son los llamados? Hay mucha iglesia que considera que los llamados para predicar son los pastores o los evangelistas o cualquier ministerio de base para una iglesia, pero en realidad el llamado de Dios es a todos los que seguimos a Cristo, todos los creyentes. Así que vamos a leer en Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, dice la hermana Denny, somos llamados. Claro que sí, somos llamados para predicar el evangelio. Dios nos ha llamado. Y es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. No sé si estén de acuerdo con esto. De que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, veamos, analizando un poquito, escudriñar un poquito este pasaje. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue que habló estas cosas? Después de que había muerto y resucitado. Fue cuando estaba Jesús hablando estas cosas. Por tanto, id. La palabra id es tan pequeña, pero es muy poderosa. Es una orden que Jesús le da a sus discípulos, a sus seguidores, a su pueblo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí la ordenanza es para todos nosotros, ir a toda persona, hermano, a buscar que se conviertan a Jesucristo, a hablarles de su palabra, a hablarles de cómo Dios quiere su salvación y los está llamando. Y después de convertirlos en discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
ordenanzas también, hermano, para los seguidores de Cristo. Esta ordenanza en este pasaje de 28-19 de ir y hacer discípulos es a los cristianos convertidos, de ir a todas las naciones y luego bautizarlos también es de los que son convertidos. Un impío no puede ir a bautizar a otro impío, tiene que ser el que es llamado. Amén. Ahora, el verso 20 nos da parte de la comisión que tenemos, que miren, la primero dice ir y hacer discípulos de todas las naciones, convertirlos a Cristo. Pero en el 20 dice que debemos enseñándoles a guardar todas las cosas que Dios nos ha enseñado. O sea que el trabajo no es solo ir y predicarles, o no es solo traerlos y bautizarlos, sino enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y da una gran promesa allí. Si he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, esta es llamado como la gran comisión por muchos. Y pues debemos de tomarlo así porque es un llamado glorioso a predicar del Evangelio. Todo cristiano es llamado a predicar del Evangelio. Amén, hermanos. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Usted es llamado, yo soy llamado. Gloria a Jesús. Esto es lo que se llama la gran comisión, que no debemos ignorar. Amén, hermanos. No debemos ignorar que el Señor nos llamó a predicar el Evangelio. Es un gran llamado, una gran responsabilidad. Pero la Biblia habla muchísimo de esto, hermanos queridos. La Biblia dice en Marcos 10:10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario que prediquemos el Evangelio. Dios no envió a los ángeles a predicar. La comisión es para nosotros. La encomienda es para los cristianos de ir y predicar el Evangelio a las demás personas. Es un mandamiento divino, hermano, que tenemos de parte de nuestro Señor Jesús. Y es necesario predicar el Evangelio. Mira, hermano, si usted predica y te escucha una persona, gloria a Dios. Si te escuchan 100 o los que sean, gloria a Dios, pero tú estás hablando su palabra. Tú tienes que buscar el medio de cómo tú vas a llegar a otra persona para que escuche la palabra de Dios. No eres tú el centro de la atención. No eres a ti quien se predica, es a Jesús. Esa es la clave acá, predicar al Señor. Mucha gente se predica a sí misma, pero ese evangelismo no sirve. El evangelio que sirve es el que cuando predicamos a Jesús. La hermana está poniendo la interpretación ahí del texto correcto. Qué bueno. Amén. Ahora fíjese que Jesús nos vuelve a hablar en Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto de me seréis testigos, hermanos, significa que predicaríamos el Evangelio. Seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, que es nuestra casa. En toda Judea, en nuestra vecindad. En Samaria, allá más lejos y hasta lo último de la tierra. Tenemos la misión de ir a predicar a todo lugar, a toda persona, cerca y lejos de nosotros. Amén. Es bien importante que esto el cristiano lo tome en serio, hermano, es la gran comisión. Pero vamos para una cita más, porque junté varias citas y quiero leerlas. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto, hermano, nos está diciendo que después de muerto Jesús, se muestra a ellos, les muestra las heridas de sus manos, su costado, y ellos se regocijaron cuando lo vieron. Pero el verso 21 dice, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús fue enviado a predicar las buenas nuevas.
a predicar el Evangelio. Esas buenas nuevas de parte de Dios. Y dice, y así como me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Ahora esa misma misión de Jesús de predicar el Evangelio es tuya y es mía. Ahora somos nosotros que tenemos que hablar. Tenemos que buscar, pedirle a Dios cómo vas a llegar a una persona. ¿Cómo le vas a llevar el mensaje a una persona? Hermano, mire, yo veo, y esta es opinión mía, veo extremos a veces en la predicación. Veo gente que no predica, que predica el Evangelio, pero de una manera tan suave, de una manera que ni siquiera llega a ser el Evangelio, de una manera que solo hay bendiciones tras bendiciones tras bendiciones, pero no correcciones, de una manera carnal. Y hay otros que predican el Evangelio groseramente, atacando a la gente. Y nos vamos de un extremo al otro. Yo creo que hay que pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe para que nos dé la sabiduría para hablarle a la gente. Cuando usted enseña a la persona entiende. Cuando la regañas, la persona se enoja y te cierra la puerta. Cuando el Evangelio es demasiado débil como lo presentamos, demasiado simple, sin sentido, que no hay correcciones ni nada, tampoco transforma a las personas. Es necesario pedirle a Dios cómo le vas a hablar a las personas. Pero sabemos que el plan de ofender no funciona. En el verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús les habla y dice, reciban el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos ayuda, hermano, para hacer el trabajo más grande en la Biblia. El trabajo más grande en la Biblia no crea que es estar solamente ahí en un púlpito. No, es predicarle a las naciones. Es el trabajo que todo cristiano, seas cantante, seas limpiapisos, seas lo que tú quieras, tu trabajo es predicar el Evangelio. Que todo lo que haga sea para poder transmitir el Evangelio. Si usted hace cosas, pero no son para transmitir el Evangelio, usted está trabajando en vano. Hagas lo que hagas. Si no es para transmitir el Evangelio, si yo predico y no es para transmitir el Evangelio, es en vano. Si yo canto, si toco, si hago otra cosa, si sirvo en un grupo o lo que haga, si no es para llevar el Evangelio, estoy perdiendo mi tiempo. Porque la misión grande es llevar el Evangelio a alguien más. Dijo alguien, por ahí hay que predicarle a los cristianos también. Bueno, en muchas veces se nos tiene que predicar a nosotros porque se nos olvida qué es nuestra responsabilidad, qué es nuestro trabajo, qué es lo que Dios pide de nosotros. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, Mateo 6:37 dice así. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Oiga lo que Jesús ve. Ve que el trabajo es demasiado, pero los obreros son muy reducido el número. Somos pocos. Hermano querido, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, pídanle al Señor, pídanle al Padre que envíe obreros para que trabajen haciendo este trabajo. Oh, gloria a Dios, hermano querido. Y yo no sé, pero cuando le pedimos a Dios, Señor, envía un predicador, desde que usted empieza a orarle a Dios así, de repente el Señor empieza a decirte, tú eres uno. Ve. Empieza a poner la carga en tu corazón y te dice, te viene aquel pasaje de la Escritura que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá? Y tú vas a sentir una carga en tu corazón y vas a decir, Señor, vas a pegar un grito y le vas a decir, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Yo voy, yo predico. Pero es necesario disponernos, hermanos, para que esto pase. No crea que predicar el Evangelio es tan simple. No es fácil. Si fuera fácil, todos pudieran ser. Si fuera fácil,
no correrían del ministerio miles cada año. Se habla, hermano, que hay miles de personas que entran al ministerio y en 1, 2, 3 años huyen del ministerio. ¿Por qué usted cree que huyen? Porque no es fácil. Con eso le digo todo. No es fácil. Pero si el llamado divino está allí y tú tienes esa pasión por Cristo, tienes ese amor por Cristo, aunque sea difícil, tú lo vas a ir a hacer. Amén. Este gran llamado, hermano querido, que tenemos de parte de nuestro Dios. Rogad pues, pedid, clamar al Señor de la mies, que envió obreros a sus mies, para que haya más obreros. Dice Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra vez comenzamos, ¿de dónde? De nuestra casa, de nuestra familia, Jerusalén. Pero volvamos al texto, al 47. Que se predicase en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Mire, hermano, para predicar usted el arrepentimiento, no va a surgir un efecto, sino primero usted le hace entender a la persona cuál es su condición. Si usted no, mire, hablemos de un médico. Si el médico no te dice cuál es la gravedad de tu enfermedad, de tu problema que tú tienes, y te explica el lujo de detalles que te puedes morir, puedes perder la vida, tú no vas a actuar sobre un cambio. Porque no sientes que es la necesidad, que tú estás bien. Pero cuando el doctor te habla claramente y te dice, ¿sabes qué? Estás grave tu situación, corres peligro, tienes que hacer un cambio de inmediato, de lo contrario puedes perder tu vida. Entonces el hombre, por naturaleza, reconoce que está mal y empieza a buscar un cambio para vivir. El predicar el evangelio y llevarlo a este punto del arrepentimiento tiene que ser que la gente sepa cuál es su condición. Tiene que saber que está perdido. Tiene que saber que su situación es grave delante de Dios. Mire, decimos que alguien tiene una condición grave cuando está muy enfermo. Pero ¿sabe una cosa? El mundo está más que enfermo. El mundo está en pecado. Jesús dice a través de Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y dice que todos hemos pecado y necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y eso es llevar a la gente al arrepentimiento. Si a una persona no se le predica el arrepentimiento, no se le explica su condición de pecado, no va a entrar en el arrepentimiento y por lo tanto no va a ser salvo. Y puede vivir en una iglesia, pero vivir en una iglesia donde le apapachan de día y también de noche, donde se le habla solamente de gozo, amor y paz y bendición, pero no la razón principal por la que tenemos que predicar el evangelio. No predicamos el evangelio solamente para que una persona sea sanada de su cuerpo. No predicamos el evangelio para que una persona sea prosperada y le vaya bien. No, hermano, esos son añadiduras, dice la palabra. Predicamos el evangelio para que la gente se arrepienta y sea salva y venga a los pies de Jesucristo. Nadie, mire, hermano, yo lo he dicho así. La puerta de la salvación por donde entra el hombre se llama arrepentimiento. Aunque usted sabe que la puerta es Cristo, pero para entrar a Cristo tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es la entrada, hermano, al evangelio de Cristo. Y la Biblia dice que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento. Pero algo más, hermano, el perdón de pecados. Que se predique el perdón de pecados. Cristo perdona el pecado. Tú eres un pecador. Estás mal, estás viviendo en esto y en esto y en esto. Y Cristo
es el que perdona tus pecados. Ven a Jesús. Y ahí es donde se predica el evangelio con efectividad. Cuando, hermano, le hacemos entender la condición al hombre. Porque mire, la gente no busca a Dios ahorita. ¿Para qué? ¿Para qué buscar a Dios si estamos bien? ¿Para qué buscar a Dios si no tenemos necesidad? ¿Para qué buscar a Dios si tenemos buenas cuentas bancarias? ¿Para qué buscar a Dios si tengo salud, tengo trabajo y tengo dinero? Yo estoy bien, es lo que dicen. Yo no necesito buscar a Dios, yo estoy bien. Además, a mí me hablan de un Dios bueno, de misericordia y de bondad, que está ansioso porque yo esté con Él, no va a hacer nada contra mí. Yo voy a hacer todas las porquerías que yo quiera en este mundo y cuando yo quiera me acerco a Él y punto, y ya estoy listo. Es el evangelio que se predica muchas veces. Prosperidad tras prosperidad y tras prosperidad. Pero esa no es la razón por la que el evangelio se predica. La razón principal es porque el hombre vive en pecado, porque el hombre está condenado, porque el hombre está sentenciado a condenación eterna. Oiga, no es que el hombre se va a condenar. El hombre está condenado. No se va a perder la humanidad. Está perdida. Según Dios. Dice Jesús, yo no vine al mundo para condenar al mundo. Vine al mundo para salvarlo. Porque está condenado. Porque si no estuviera el mundo en condenación, ¿para qué venía Jesús? ¿A salvar qué? Entonces el mundo está en condenación. Y llevar la palabra de Dios tiene que ser de que el hombre entienda que está en pecado delante de Dios y que su condición es crítica. Y que Dios tiene misericordia si el hombre busca a Dios como Dios lo manda. Entrando por el arrepentimiento. Amén. Gloria a Jesús. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Gloria a Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Otra vez quiero retocar el punto de para qué debemos de predicar, porque es muy importante este tema. ¿Por qué? ¿Para qué deberíamos de predicar? ¿Cuál sería la razón? Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Analicemos un poco el texto. Para que abra sus ojos. ¿Para qué predicamos el evangelio? Para que abramos los ojos de la gente. Quiere decir que la gente está viviendo en una ceguera, en lo que es dioses falsos, idolatría, religiones equivocadas, creencias humanas. El hombre, hermano, conforme a lo que cree, hace su Dios en su mente. Y ese es su Dios. Y conforme a ello vive. Pero dice aquí la palabra de Dios que tenemos que predicar el evangelio para que abramos sus ojos de la gente. Primer trabajo, ¿qué vamos a hacer? Abrirle los ojos a la gente. Pero ¿cómo le voy a abrir los ojos yo a la gente? Voy a llegar y le voy a jalar los párpados para que abran los ojos. No se refiere a eso. Se refiere que usted va a hablar palabra de Dios, va a estudiar con aquella persona, le va a enseñar día a día la palabra de Dios y él va a llegar el momento que va a abrir sus ojos y va a decir, wow, ahora entiendo. Pero es cuestión de trabajo para con esa persona.
abrirle los ojos a través de la enseñanza, abrirle los ojos a través del conocimiento de Dios, a través de que él experimente con Dios, que él busque a Dios, que él sea una persona que se mete al camino de Dios, que busca a Dios. Entonces sus ojos se abren y entiende el plan divino. Como un día usted tenía los ojos también cerrados y alguien predicó el evangelio para abrirle los ojos a usted y a mí. Bendito el nombre de Dios. ¿Podemos bendecir al que le abrió los ojos a usted? Usted dirá, fue Dios. Sí, pero Él usó a una persona. ¿Y tú te acuerdas qué persona fue una de las que te estuvo hablando? Yo bendigo la vida del hermano Ulises Soriano. Él estuvo 2 meses hablándome de Cristo. Nos sentábamos en un pedazo de cartón y allí hablábamos hasta 2 horas. Todos los días. Hermano, yo fui abriendo los ojos lentamente al Evangelio de Cristo. Estaba totalmente cegado, cerrado. Pero el leer la palabra, el estudiar la palabra, me fue abriendo los ojos para ir reconociendo al Señor como mi Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Bendito el nombre de Jesús. Y usted también puede bendecir a aquel que le abrió los ojos. Después de esos 2 meses de escuchar palabra de Dios a través del hermano Ulises Soriano, viene a la casa el pastor Joel Valencia y estuvo 6 meses también abriéndonos los ojos con respecto al Evangelio de Cristo. Y después de eso ya empezamos con seminarios, uno tras otro, hasta llegar a una escuela bíblica, y todavía seguimos estudiando porque la palabra de Dios cada día te abre los ojos más y más. Pero aquel que cree que ya sabe todo y que ya no va a estudiar la Biblia, es que ya pegó al techo, y ese ya no va a crecer porque ya no le interesa leer, porque ya se cree lleno de sabiduría, aunque le falte. Gloria a Jesús. Para que abra sus ojos. ¿Qué va a pasar cuando le abra los ojos? Para que se conviertan. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿Dónde está la humanidad? En las tinieblas, según la Biblia. No son palabras mías, hermano querido. Son palabras de Dios. Dios dice, aunque tú veas un hombre que es muy sabio, no tiene a Dios, dice la Biblia que está en tinieblas. Usted puede opinar lo que a usted le venga en gana, mas Dios dice que está en tinieblas. Y como Dios sabe un poquito más que usted, le creo a Dios. Bueno, una forma de decir las cosas, pero ¿sabe qué? Dios es todo sabiduría. Hay gente que dice, mis patrones son sabios. Pero si no tienen a Dios, están en tinieblas. Y ahí si usted quiere pelear con Dios, allá usted. Dios es el que habla y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo. Las tinieblas es presencia maligna, es del diablo, es oscuridad, es ignorancia, es lo que no le agrada a Dios. Pero la luz es vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice más, que se conviertan de la potestad, mire que claro está, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cuál es el trabajo de nosotros los que predicamos? Sacar a una persona de la potestad del diablo y meterla a Dios. Sacarla de las tinieblas y llevarla a la luz. Así de fácil. Sacarla, al abrirle los ojos, la sacas de las tinieblas y la llevas a la luz de Cristo. La sacas de la potestad del diablo, de Satanás, y la llevas a Dios. ¿Y qué va a pasar? Algo más todavía. Mira, hermano, que te saquen de las tinieblas, que te saquen de la oscuridad, que te abran los ojos para que sepas discernir, te cambien de la potestad del diablo a Dios. Oiga, solo eso es más que suficiente para que toda persona que no tiene a Dios corra a buscar a Dios. Esa es la misión de usted
y mía. De ir, hermano, y predicar el evangelio a la gente hasta que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones y le abramos los ojos en el nombre de Jesús y lo cambiemos de dueño. Sacarlo del corral de Satanás y llevarlo a la presencia de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Mira, explica el trabajo de los cristianos aquí. Hermano, aquí no es, mire, otra vez me desespero a veces oír gente que pura prosperidad, que te va a ir bien. Y luego dicen, comparte este texto y Dios te va a multiplicar y Dios te va a bendecir. Y comparte este montón de dinero que está aquí en la foto y Dios te va a dar mucho. Mentiras, hermanos, son cosas que no tienen nada que ver con Dios y los comparte gente que no tiene noción de qué es Dios. Mira, rézale al santito fulano y te va a ir bien. ¿Cómo se ve que no conocen nada de Dios? Digno de lástima. De lástima porque, hermano, se encuentran con los ojos cerrados, en las tinieblas, en la plena propiedad de Satanás. Lo dice la Biblia, no yo. Pero el trabajo del cristiano no es ir a maltratarlos, no ir a ofenderlos, no ir a ponerles un evangelio como no lo presenta el Señor, de prosperidad tras prosperidad, sino ir y hacerle entender su pecado y que necesita cambiar de dueño, venir a Jesucristo, ser lavado con la sangre de Jesús y por Jesucristo ser comprado a través de su sangre. De la potestad de Satanás a Dios, el trabajo, cambiarlos de dueño, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados. Mira, hermano, si no hay perdón de pecados, el hombre no puede ser salvo. Así. Dice la Biblia que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero la sangre de Jesús se derramó para que usted y yo y todo aquel que quiera realmente un perdón de pecados, venga y la sangre de Jesús lo limpie de todo pecado. Ya no es la sangre de corderos, ni de machos cabríos, ni de toros, ni becerros, sino la sangre misma del Hijo de Dios, la que nos limpia de toda mancha. Y también al que usted le habla y lo trae al Evangelio, Dios lo limpia de toda mancha y lo cambia y lo transforma y lo pone con un nuevo dueño llamado Dios, llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice más, y para que tenga herencia. Oiga, hermano, hasta lo hace heredero entre los santificados, los que ya son santos. Hermano, imagínese, usted un heredero de Dios. Usted puede traer a otros para que también sean herederos de Dios. Herederos es que usted recibe todo lo que es de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermanos, esta es la misión de nosotros. Abrirle los ojos, llevarlos a la luz, sacarlos de las tinieblas, cambiarlos del reino de Satanás al reino de Dios, traer gente que se conviertan en herederos de Dios, que se conviertan en hijos de Dios. Hermano querido, mucha gente está bien confundida y dicen que toda la nación, toda la humanidad son hijos de Dios. La Biblia no dice así. La Biblia enseña que la humanidad somos ¿qué? ¿Qué dice la Biblia que somos? Creación de Dios. O sea que Él nos creó. Los árboles, el mar, los montes, las bestias son creación divina. Yo soy creación divina, usted, todos. Pero cuando vienes a Jesucristo, es un cambio diferente. La Biblia dice que te conviertes en un hijo de Dios. Esta es la razón por la que tenemos que predicar el Evangelio, para que la gente venga y se conviertan en hijos de Dios. Porque el hombre que se queda, hermano, con Satanás,
El hombre que no se le abrieron los ojos y permanece en tinieblas, en la potestad de Satanás, ¿cuál es su final? ¿Cuál sería el final de esa persona? Usted no me puede decir, oh hermano, es que aunque esté en la potestad de Satanás, al final Dios tendrá misericordia y lo sacará de allí. Mire, eso es un invento. Eso es un total invento, no tiene nada que ver con Dios. Dios no dice eso. Esto es como que le pone algo a la herida para ver si ya no duele. Pero la herida está pudriendo al hombre. La palabra de Dios nos manda que tenemos que abrir los ojos del hombre y traerlos a Jesucristo. Cambiarlos de ese reino diabólico, de este mundo que es de Satanás, y traerlos a Jesucristo. Esa es la misión. Cristo vive. Gloria a Jesús. Ahora, hermanos, vamos a continuar. Dice la Biblia en Santiago 5:20. Sepa pues el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hace el hombre si usted le predica a alguien, hermano, y lo hace volver del error, lo trae a Jesucristo? ¿Usted hizo qué? Salvar un alma de la condenación, de la muerte. Y cubrirá multitud de pecados. Hermano querido, todos nosotros somos predicadores. Todos somos enviados a salvar almas. Todos, hermano, al que habla bien, al que no habla bien, al que estudió mucho, al que estudió poco, todos tenemos esa encomienda de parte de nuestro Dios, de ir y predicar su palabra. Si usted habla poco, hay gente que habla poco a la que usted le puede hablar. Si usted habla mal, hay gente que también no sabe hablar muy bien a la que usted le puede predicar. Si usted se cree demasiado grande, también hay gente grande que usted le puede predicar. Si usted es un anciano, hay muchos ancianos a los que usted le puede predicar. Siempre hay, para todos hay, para ir y hacer la voluntad de nuestro Dios. No hay escape, hermanos queridos. Porque hay gente que dice, es que yo sé poco. Pues con eso poco, hermano. Pero haz la voluntad de Dios, porque aquí lo que manda, hermano, es la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Dios se glorifica. Voy a leer en 1 Corintios 4 y verso 3 al 6. Oiga lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio encubierto no se ve. Pero ¿para quiénes está encubierto? Para el que se pierde. Dice el 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Dios con minúscula. El diablo. El diablo viene a ser el Dios de mucha gente aquí en esta tierra. La Biblia dice de los incrédulos. Los que no creen en Jesucristo, en realidad su Dios, oiga otra vez, no lo quiero lastimar a ninguna persona, pero es lo que está diciendo la Biblia. Vuelvo a leer el 4. En los cuales el Dios de este tiempo o de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo. ¿Por qué el diablo le cegó los ojos, le cegó el entendimiento? Para que la gloria de Dios no resplandezca en ellos, para que ellos nunca se den cuenta de lo glorioso que es Cristo, de lo que Dios vino a hacer por ellos, por la razón que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. La gente no cree, se mantiene como en una
ceguera, como medios dormidos, y oyen este mensaje y no les resplandece la luz de Cristo, no les brilla en su corazón y en su entendimiento la luz de Cristo para que se conviertan y se mantengan en las tinieblas. Qué tremendo es el Dios de este mundo llamado Satanás. Hermano, el que vive bajo las obras de este mundo está viviendo con este Dios llamado Satanás. Pero es de allí que hay que mover la gente, trayéndola a Jesucristo y llevándosela a sus pies para que sean lavados con la sangre de Jesús y cambiarlas de dueño. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual, Jesús, es la imagen de Dios. ¡Viva Cristo! Dice más la Biblia en el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ay de ti si te predicas a ti mismo. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Cómo nos predicamos ante la gente? Como servidores de la gente. ¿Cómo me hago notorio ante los demás? Como un servidor. No soy el patrón, soy el servidor, el que te limpia tus zapatos. El que está aquí para hacerte bien, para ayudarte en lo que tú me mandes. Soy tu servidor. Este es el lugar que nosotros tenemos. A nosotros nos predicamos así, servidores de los demás. Pero predicamos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Dice el 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios da esa iluminación y conocimiento al hombre, hermano, para que le resplandezca la luz de Jesús. Ahí también entra la oración por las personas, hermano. Cuando usted va a predicar a la gente, hay que orar para que el Espíritu Santo le resplandezca en sus corazones. Amén. Ahora más, hermanos, Marcos 8:38. Fíjese lo que dice aquí Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos de predicar el Evangelio, prepárese. Prepárese porque va a haber problemas. Si nos avergonzamos de Cristo, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, mire, su palabra, la Biblia, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Ay, hermanos, si no predicamos porque nos da vergüenza, mucho cuidadito con eso, es peligrosísimo. Jesús lo sabe todo. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué nos ha dado Jesús? Otra vez, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Verso siguiente, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice Pablo, ni de mí tampoco. Predicador suyo, siervo suyo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Jesús. Mire, hermano, el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Esa es nuestra predicación. ¿No nos dio espíritu de cobardía? Porque si, hermano, Dios nos hubiera dado espíritu de cobardía, nadie va a predicar. Porque hay peligro. Hermano, mucha gente piensa en estos tiempos que solo hay bendición tras bendición y no hay peligros. La Biblia no enseña tanto así. La Biblia enseña que sí hay peligros. Los hombres que predicaron la palabra de Dios. Juan Bautista reprendió a un hombre y le cortó la cabeza. Y los profetas de Dios los mataban. A todos los apóstoles fueron correteados, hermano, para matarlos. La Biblia dice que Juan fue el único que murió de muerte natural, pero todos los mataron. Si ellos, siendo los que empezaron la iglesia, los fundadores de la iglesia, les fue así, ¿por qué a nosotros solamente prosperidad, prosperidad, dinero, oro y todo, bendición tras bendición? Entonces ya no es la misma iglesia, hermano. Ya no es la misma doctrina, ya no es la misma enseñanza. A ellos les fue duro por predicar la verdad. Voy a leerle un texto más. Vamos a ver de predicar en los tiempos finales. Lucas 21:10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Oiga, a esta prosperidad no le gusta mucho a muchos cristianos. Esta prosperidad no la queremos. Jesús habló y de los tiempos finales que habrá señales. Pero dice el 11, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares habrá hambres y enfermedades, pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Nunca pensé yo jamás en mi vida que nos iban a traer mascarados a todos. Nunca pensé que hasta castigaran a la gente por no cargar esa cosa. Y hoy se está viendo aquí. Sin sentido, no quieren curar a la gente, no quieren darle medicina, no quieren darle lo que los cura, pero eso sí, castigando al que no se ponga la gamarra. ¿Por qué no mejor les dan medicina a la gente? Ya no pueden ocultar sus mentiras y de todas maneras no lo hacen. Pero eso sí, haciendo que las iglesias no se reúnan, haciendo puras cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Habrá enfermedades, pestilencias, hambre, terror, grandes señales en el cielo.
Pero dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, o sea, a las mismas ciertas iglesias, hermano, que están en contra del evangelio, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Óigame, lo llevan a uno a la cárcel y ahí tiene que dar testimonio. Lo llevan con un juez y ahí hay que dar testimonio. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Ni siquiera te pongas a pensar cómo vas a defenderte. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando dice que ningún cabello de nuestra cabeza pereceremos, es que, hermano, nuestras almas no las pueden tocar. Nosotros somos de Dios y punto. Hagan lo que hagan, no pueden dañarnos, porque somos propiedad de Dios. Y no se refiere aquí en la tierra, sino se refiere en la presencia de Dios. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, fíjese, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En esta ocasión, hermano, la iglesia estaba con un problema grave. Y había amenazas, había peligro. Y ellos empezaron a clamar a Dios. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Clamar a Dios. Y su petición era, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermano, es que ellos ya sentían miedo ir a hablar de la palabra de Dios. Se sentían, si hablo, me van a meter a la cárcel. Si hablo, va a haber peligro para mí. Y se acobarda el hombre. Pero orando, Dios fortalece al hombre. Dios envía de su espíritu y se fortalece. Y ellos piden esa fortaleza, que se les quitara ese temor para predicar su palabra con toda libertad. Y el 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, nosotros vamos a predicar tu palabra y usted, Señor, haga los milagros. Pero ¿qué pasó ese día? ¿Fue una oración al aire? No. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dios les envía lo que necesitaban, el Espíritu Santo. Ellos son impactados por el poder de Dios. Aquel lugar como respuesta tembló y la presencia de Dios se manifestó. Y aquellos empezaron a predicar con libertad. El hombre que no tiene libertad para predicar necesita clamar a Dios y decirle, Señor, concédeme ser valiente para predicar tu palabra. Pero quiero valentía del Espíritu Santo para que yo haga conforme tu santa voluntad. Gloria a Jesús. ¿Sabe que muchas veces como ellos hay que predicar en medio de la oposición? Así como van las cosas aquí, hermanos, a ratito van a decir, nadie puede predicar. Ya ahorita ya no nos dejan reunirnos. Mire, hermano, que esto no le tiran a los pies, le tiran a la cabeza. Usted sabe de dónde procede todo esto.
Pero mucho cristiano dice que le cae como anillo al dedo no ir a la iglesia para poder descansar y tener una buena excusa. A Dios no se puede el hombre burlar de él. Eso es lo que yo puedo decir. Dice la Biblia en Hechos 5:27. Cuando les trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado todo Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro, oiga, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso se nos debe de grabar a todos los cristianos, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, ¿y te va a ir bien por eso? Claro que no. Van a pasar cosas, sí. Pero si por la obra de Dios te meten a la cárcel, eres bienaventurado. Que Dios nos guarde. Pero si eso tiene que pasar, eso va a pasar. Pero no pueden parar la obra de Dios, el enemigo. Usted y yo tenemos que predicar su santa palabra. Bendito el nombre de Jesús. Yo sé que no es muy agradable quizás mi mensaje para algunas personas. Pero los que tienen a Cristo metido en su corazón saben que esto es una verdad. Dice la Biblia en Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oiga, hermano querido, estos no los pararon. Los metieron a la cárcel, los exhortaron, les ordenaron. Solamente, si creen que es justo obedecer a ustedes antes que a Dios, Dios nos mandó a predicar y vamos a ir. La consecuencia no es buena, sí, no es buena. Pero Dios se va a glorificar. Él sabe cómo glorificarse. ¿Cómo pues invocarán, dice Romanos 10:14, a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el Señor, qué hermosos son los pies. Ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Qué hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje de Dios. Oh, hermano, puede ser que usted le vea los pies sucios, y si usted quiere malolientos, empolvados, hermano, sin ni siquiera tener un buen calzado, pero Dios dice, hermosos, lindos pies. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos sus pies. Eso lo dice Dios. De los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio de Jesús. Es la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas. Y Dios, hermano querido, dice que esos hombres, esas mujeres que llevan las buenas nuevas, sus pies son hermosos. No dice que son hermosos los que andan en el mall, ni en las tiendas, ni paseándose, ni allá en la playa, ni en el deporte, no.
los que llevan las buenas nuevas. Esos son especiales para nuestro Dios. Eso los ve hermosos. Con ellos está. Él va contigo cuando tú vas a predicar su palabra. Garantía tienes de que Él estará ahí contigo. Hermanos queridos, yo solo quiero invitarles a reflexionar en este gran llamado de Dios para predicar el Evangelio. Hay muchas maneras como hacerlo, pero no lo haga con ofensas, porque las ofensas lastiman, hieren, hacen rebeldía. Si lo hace con amor, el amor nadie, hasta hoy día, nadie puede resistirlo. El amor es lo más fuerte. El amor es lo más grande. Predique por amor a Cristo, por amor al perdido. Predique por amor. Y Dios estará con usted donde quiera que usted esté predicando su palabra. Hermano querido, sea usted uno de esos que tiene sus pies hermosos. Que Cristo los vea. A lo mejor la hermanita ni se ha arreglado sus uñitas, ¿verdad? Pero dice, Dios, qué hermosos pies. Quizás tienes un callo por allí, pero Dios dice, hermosos. Dios no ve como yo o como tú. Él ve otras cosas. Hermanos amados, Dios les bendiga. Considere lo que digo. Y si usted considera que el tema no tiene la esencia de Dios, descártelo. No tengo problemas por eso, descártelo. Pero si usted sabe que hay esencia de Dios, obedezca y compártalo y vaya y lleve a alguien la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Ese es mi deseo. Amén. Hasta la próxima.